Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Me imagino que excelente. Veo poquitas caras, pero me Eso imagino sí, que que así vean, como... que vean caritas. Eh, compa- Audio abierto, no sé quién será, voy a abrirla. No, no es el chat, es el ahí era... participante. Ya, buenísimo. Ahí están. Para que Freddy los vea. Así que una encendida cámara para que los vean. Pensar que está por último. Para saber que están, dice. No, aquí son como los adolescentes, parece. Sí, no, como en pandemia en el, Eh, en el colegio. sí, hay gente, mira, ahí están abriendo, bueno. Bueno, partamos, pues. Me presento, me llamo Freddy Villarreal y espero que estén Cualquier cosa, excelentes. WhatsApp ahí, Freddy o alguien ahí dice cualquier cosa. Ni un problema. Comencemos. Bueno, hoy día toca la clase de discipulado para adolescentes. Vamos a estar trabajando ahí. Voy a dividir la clase en dos partes. La idea es la primera parte donde poder hablar, así que voy a estar como hablando como media hora. Ahí tomen apuntes, todo lo que quieran. Y después de esa media hora, mi idea es que podamos hacer preguntas y conversar, ¿ya? La mejor pregunta es llevar un 7, la peor nota un 1. No, no. Y vamos a poder ir conversando, dialogando, reflexionando. Y espero que salgan buenas preguntas, pues. La segunda parte ya es más responsabilidad de ustedes. Bueno, voy a compartir. Ahí estoy. Ya. ¿Logran ver bien? Sí, sí, sí. Sí, Buenísimo. sí, se ve. Ya, discipulado para adolescentes. Parto presentándome. Me llamo, tal como dice ahí, Freddy Villarroel. ¿Quién soy? Primeramente soy pastor en la iglesia Bethesda. Ahí está la primera fotito. Una iglesia hermosa en la comuna de Lo Prado, aquí en la región metropolitana. Dios me ha permitido hace varios años estar pastoreando ahí junto a un equipo precioso de otros pastores. Segundo, soy escritor. Ahí hay uno de mis libros, he escrito 5 libros. Hay tres de ellos que están relacionados con la adolescencia o la juventud. Uno es Amor Tóxico, el que sale ahí, que habla de relaciones tóxicas, tal como dice el nombre. El otro se llama El Evangelio de Esteban, es una novela para adolescentes. Y el tercero se llama... eh, ay, se me acaba de ir el nombre. Relevo, identidad y propósito. En torno parte de lo que vamos a estar hablando es cómo trabajamos con adolescentes y cómo discipulamos adolescentes. Y la tercera foto que pueden ver ahí es de la Escuela de Formación Ministerial Relevo, una escuela de formación ministerial que tenemos, que es especial para adolescentes. Cerca de 100 adolescentes se han capacitado ahí y, y está trabajándose en este momento. Hay cerca de 50 alumnos matriculados en la región metropolitana, otros 15 en la quinta región, en Viña del Mar, y en Relevo Online otros más eh, capacitando de manera virtual, donde se capacitan en identidad y propósito, desde ese enfoque. Y Relevo lleva 5 años aproximadamente en torno a eso. Así que desde eso ya saben un poco, trabajo con adolescentes, sirvo con adolescentes y disfruto estando con adolescentes. Así que partamos. Ya me conocieron un poquito, pero vamos al otro. Entendiendo la adolescencia. Eso es lo primero que tenemos que trabajar. ¿Cómo entendemos la adolescencia? Hay que comprender los desafíos con las características. ¿Por qué es importante partir de esto? Porque los adolescentes son diversos, los adolescentes son eh, múltiples y muchas veces en realidad la mayor
complicación es entenderles. Si bien ahora no voy a dar una clase cómo entenderles, pero sí por lo menos desde lo macro ir viéndole estas diferentes características. Lo primero tenemos que saber que los adolescentes, la adolescencia en sí tiene ciertas características del desarrollo que son importantes. La primera, cambios físicos, que es lo más obvio que podríamos decir y lo más obvio que vemos muchas veces, estos cambios físicos que están eh, y que son importantísimos en cómo van desarrollando su identidad, cómo van desarrollando su autoestima, cambios emocionales, fluctuaciones emocionales, búsqueda de identidad eh, y por ende cambios sociales. Y ahí, entre todas estas cosas, creo que empezamos a ver cuál es uno de los grandes desafíos de trabajar con la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia es un proceso, es un momento donde los adolescentes pasan y hay un montón de cambios en su vida. Yo creo que el gran nombre o el gran palabra que identifica la adolescencia es cambio. Cambios permanentes. Y en esos cambios hay dos temáticas y las vamos a estar trabajando durante todo este rato, que son las grandes problemáticas, los grandes desafíos, que es identidad y propósito. Si podemos resumir la adolescencia, es cambios en búsqueda de identidad y propósito. Y todo eso se va dando en torno a esto. Y los cambios en este desarrollo que se van dando van trabajando su identidad y por ende van trabajando su propósito, su objetivo en la vida. Entonces, los cambios físicos, emocionales y sociales van creando, formando, modificando una identidad. Y esto ya es importantísimo. Entonces, entenderlo desde esa manera, de que son muchos cambios, muchas cosas que van pasando por su cabeza, creo que ya es importante. Y por eso creo que nuestra lucha por entender al adolescente, creo que inclusive en algunos momentos uno de los mayores errores o fracasos que podemos llegar a entender, porque uno puede creer, hoy entendía al adolescente, o quizás uno, quizás más de una acá, o uno es padre, madre de un adolescente y dice, entendí al adolescente y 2 semanas después ya el adolescente que usted entendió ya no le gusta la misma música, no le gustan las mismas cosas, no está con los mismos intereses y es una persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque quizás cambió las amistades o simplemente hubieron cambios emocionales con pequeñas cosas que se dan. Entonces se van dando todas estas cositas. Segundo, los adolescentes finalmente también tienen desafíos comunes. El trabajar con adolescentes tiene desafíos comunes. Y esos desafíos también van vinculados con esto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estos cambios, por ejemplo, sociales, van teniendo diferentes cosas como la presión del grupo, los problemas de autoestima y las dudas existenciales. Cuando hablamos de la presión del grupo, estamos hablando de una de las temáticas grandes. ¿Por qué? Porque, de nuevo, al generar esta identidad, al que el adolescente esté generando esta decisión constante de quién soy, de a dónde pertenezco, la presión del grupo es importantísima. Y ese es un desafío permanente. Puede ser un desafío como también puede ser un aliado en torno al discipulado. ¿Por qué? Porque, y aquí hay un gran tips importante, en realidad al momento de trabajar con adolescentes, si bien trabajamos con individuos, es decir, con cada adolescente que tiene su problemática, su vida, sus dolores, su mundo, una de las cosas importantes al mismo tiempo es trabajar con el grupo. Eh, ¿Por qué? Porque la actividad grupal, el desafío grupal, la meta grupal hace que el adolescente cierta pertenencia a cierto lugar. Entonces, la presión del grupo, la influencia de amigos, las redes sociales, todas estas cosas van trabajando la identidad de él. Por otro lado, los problemas de autoestima son permanentes. Desde nuevamente lo mismo, este desarrollo de identidad y con los cambios físicos, con los cambios emocionales, se van generando problemas de autoestima.
o una autoimagen y una aceptación personal bajísima en muchos de ellos, o peor aún, demasiado alta, hace que diferentes situaciones se vayan dando. Y digo peor aún, ¿por qué? Porque, por ejemplo, inclusive en todo el tema de la depresión o problemas de salud mental, inclusive han ido cambiando el cómo entenderlos. Por ejemplo, la otra vez leía a varios psicólogos los cuales reflexionaban en torno a las problemáticas y decían que durante mucho tiempo los grandes problemas de salud mental se daban por una baja autoimagen, es decir, como me siento feo, me siento horrible, no valgo, y se daba mucha depresión en base a eso. Con el tiempo y en las conversaciones con adolescentes, estos psicólogos dicen cómo ha cambiado esto. Ahora ya no es no valgo, sino que la mayoría de los adolescentes sienten que valen tanto y se merecen tantas cosas y como el mundo no se las da, no les da tantas cosas, no les da tanto como ellos se merecen, sienten depresión. Entonces ya no es necesariamente porque estoy tan mal, o porque soy tan penca, no sé, tan malo, tan feo, sino que inclusive hay una mirada diferente en torno de esto. Y finalmente también existen dudas existenciales. Existe búsqueda de propósito y sentido de vida en la base, el segundo patita, como dije, de identidad y propósito, en la cual vais caminando. Estos cambios emocionales, estos cambios eh, que van sucediendo, obviamente van vinculados con qué pasos voy a dar. Y la adolescencia inclusive se da dentro de un tiempo de la educación donde es complicado. Justo enseñanza media, elección de carrera universitaria, elección de ciertas cosas que van a marcar mi futuro. ¿Qué carrera voy a estudiar marca mi futuro? ¿En qué universidad voy a estudiarla también? ¿Cómo? Y ahora aún más, en realidad uno empieza desde primero medio a decirle a los adolescentes, sácate buenas notas, porque si sacáis buenas notas, vais a poder optar con una beca, si optáis una beca, vais a tener una buena universidad, si tenéis una buena universidad, vais a poder tener un buen título, si tenéis un buen título, vais a obtener un buen trabajo, si tenéis un buen trabajo, vais a ser feliz. Cosa que obviamente es mentira, no se da directamente así. Tan solo pensemos que el 40% de los profesionales no trabajan en lo que estudiaron, sino que también por otro lado, desde muy pequeños le estamos exigiendo esta búsqueda de propósito y este sentido de la vida. Y este sentido de la vida no vinculado a quienes son, sino vinculado a lo que estudian, no vinculado a su propia identidad, sino que vinculado a- al colegio en el que están, a la universidad a la que pueden postular, a las notas que se sacan. Entonces ya hay una problemática en torno a estas dudas existenciales. Eh, y si a eso le sumamos problemáticas de identidad, se da un eh, cataplum, ahí una bomba atómica en la cual alguien no sabe para dónde va y tampoco quién es. Entonces, eh, el gran desafío nuevamente es identidad y propósito. Desde ahí trae obviamente la gran importancia de la empatía y la comprensión. Escuchar activamente, validar sus emociones, no juzgar, ofrecer apoyo constante, trabajar de una manera potente con ellos, siempre es importantísimo. ¿Por qué? Nuevamente, porque está en un tiempo de cambios, cambios constantes, donde hay desafíos potentes, entonces hay una necesidad de empatía y comprensión. Estas necesidades de empatía y comprensión se van dando nuevamente en torno a todo este trabajo. Es decir, están cambiando. Tienen una identidad no muchas veces tan definida y por ende no saben muy bien para dónde van. Se genera la necesidad de que vivamos
con un cierto cuidado esta pastoral o este discipulado. Un discipulado que ya deja de ser, y lo vamos a ver más adelante, solamente de, de entrega de conocimientos, sino también desde una escucha activa, desde un acompañamiento constante, donde podamos ofrecer apoyo y no juzgar. Para esto es donde entra el rol del consejero, o el rol del discipulador, o el rol del mentor, como quieran decirle. La persona que acompaña a los adolescentes. Esto es, esto es profundo, porque si ya mezclamos lo anterior, si ya vemos todo lo que vimos, entendemos que este consejero tiene ciertos roles. Y uno de los roles más potentes es el de modelar el comportamiento cristiano. Pero el punto de modelar el comportamiento cristiano, y aquí doy un pasito para atrás, no es solamente el de enseñar a ser cristiano. ¿Por qué? Porque muchos lo pueden tomar como ya, modelar el comportamiento se basa en cumplir ciertas reglas. No, no es enseñar a ser cristiano, sino que es enseñar a vivir el cristianismo. Y desde ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque lo primero lo que tenía en este rol, lo primero que tenemos que hacer los mentores o quienes discipulamos es ser un ejemplo. Vivir los valores cristianos en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque al adolescente no le importa o muy poco lo que tú le enseñas dentro de una sala de clases, sino que le importa mucho más verte en la vida diaria. Le importa mucho más el trabajo constante, le importa mucho más el acompañar, le importa mucho más el verte real. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nosotros durante mucho tiempo nos enseñaron algo importante y quizás los que somos más viejitos en la fe lo entienden. La gran enseñanza para nosotros dentro de nuestra adolescencia era tener un buen testimonio. Y tener un buen testimonio suena lindo, es importante. Pero la verdad es que a mí me lo enseñaron de una forma bastante errónea. ¿Por qué? Porque para mí tener buen testimonio se reducía a no decir malas palabras, se reducía a no fumar, no tomar, juntarme con personas adecuadas, quizás no tener un tatuaje, y algunos más extremos a vestirnos con camisa y corbata y llevar una Biblia grande. El problema es que cuando el buen testimonio se vio solamente como una visión externa, era fácil lograrlo. En realidad era súper simple. Nos disfrazamos de cristianos los domingos y trabajamos desde ahí. Entonces el buen testimonio, más que ser buenos cristianos, se convirtió en una forma de ser hipócritas. Entonces nos veíamos lindos por fuera, pero estábamos muertos por dentro. Vivíamos cristianismos llenos de máscaras, sin mostrarnos tal como éramos. Y fue así como el buen testimonio se transformó en hipocresía. Hipocresía que los adolescentes actualmente odian profundamente. Los que crecieron dentro de la iglesia, crecieron en un cristianismo plagado de hipocresía. Los que crecieron fuera de la iglesia, aún más, es más, el muéstrate tal como eres, o el sé tú mismo, o da lo mismo tus preferencias, o cualquier cosa, muéstrate tal como tú eres, es importantísimo para ellos. La cultura les vende eso, pero al mismo tiempo es real. Es decir, mostrarnos tal como somos creo que es importantísimo. Y desde ahí, el ser ejemplo empieza a transformarse. ¿Por qué? Porque empieza a transformarse en transparencia y autenticidad. Pero transparencia y autenticidad no solamente de mostrarle ciertas áreas de nuestra vida, sino que mostrar la vulnerabilidad y la humanidad que nosotros tenemos. Es decir, la importancia de ser vulnerables. Y ahí hay otro punto importante. Nosotros creemos que enseñamos desde la perfección. Es más, creo que todavía vivimos en una era donde la gente de nuestra edad sigue creyendo que el liderazgo cristiano tiene que ser profundamente perfecto. No le exige,
creo que pocos podemos ver la última vez que un pastor abrió su corazón y dijo sus pecados. Quizás pocos pudieron observar alguna vez que un líder pudo ver sus falencias, sino que desde nosotros mismos seguimos esperando perfección desde nuestros liderazgos. Pero la verdad es que esa perfección, esa imagen casi pulcra de líderes, eh, no sé, casi perfectos, en realidad para la adolescencia eso es lejanía. Eso es alguien completamente falso. Eso es más, los chiquillos, los adolescentes, no sé si han escuchado esta frase, pero le dicen que son fantasmas. Y una persona fantasma es una persona que en realidad muestra Ya, algo que no es. jóvenes que le hacen a los adolescentes, a los jóvenes, Alguien está hablando, ¿no? modelar el comportamiento cristiano, ser un ejemplo, vivir valores cristianos en la vida diaria. Ya, ahí tuve que silenciar porque no sé qué pasó. Ya, entonces, desde ahí podemos ir viendo cómo a los adolescentes en realidad no les importa, no necesitan imágenes perfectas de liderazgo, sino que muestren vulnerabilidad, que muestren cercanía, pero a la demás que no se muestren perfectos. Y es así como la integridad ya no es mostrarse perfecto. La integridad es ser consistente. Es que lo que tú dices y lo que tú hagas sea lo mismo. Es que finalmente te muestras tal como eres. Y, y el modelar el comportamiento cristiano deja de ser una enseñanza desde el púlpito un domingo para pasar a ser una conversación con un completo el día sábado. Eh, Deja de ser desde el púlpito para empezar a ser desde el camino. Y creo que esto cada día más importante, porque quizá lo que estoy hablando para muchos sea un obvio desde la enseñanza macro de lo que tiene que ser el discipulado. En decir, el discipulado siempre debió haber sido así. Eh, pero creo que ahora es más urgente, porque si seguimos discipulando de la manera clásica, desde un estudio bíblico, desde el púlpito, o solamente desde liderazgos que conducen, vamos a perder esta generación más rápido de lo que creemos. Y si queremos discipular de verdad, tiene que ser desde ese punto de vista. Es así que lo más importante, o quizá uno de los mayores roles o metas, es establecer relaciones significativas. Se trabaja desde construir confianza, desde la comunicación abierta y de la presencia constante. La construcción de confianza se da desde ser confidente y amigo, desde estar cerca, desde conversar, desde hablar, desde compartir, desde, desde quizá inclusive estar en los momentos correctos, saber que estás ahí. Y eso es profundamente importante, porque seamos sinceros, aquí nadie va a ser amigo de un adolescente de verdad. Nadie va a ser amigo de un adolescente así como amigo, amigo. No, es obvio que no. Eh, pero en realidad la gran meta quizás no es la amistad amigo, amigo, sino el que entienda que vas a estar ahí. Sigue siendo una figura quizás de autoridad, sigue quizás siendo no una figura extremadamente cercana, pero sí desde ese punto de vista sí eres una persona confiable. ¿Por qué? Porque ahí los segundos hay comunicación abierta, hay un diálogo, hay expresión sincera. Y esto vuelvo atrás, es con la meta de no juzgar, con la meta de entender, con la meta de conversar, de dar buenos consejos, de, de que podamos conversar todas las cosas. Eh, y obviamente manteniéndose accesible y disponible. Estoy ahí, podemos conversar. Y no soy una persona lejana, no soy una persona solamente que me mete ante el púlpito, sino que soy alguien con los cual podemos hablar.
Y es así como quizás inclusive las reuniones de adolescentes se transforman. Las reuniones de adolescentes ya no son reuniones, cultos de domingo solamente diferentes, ya no son cultos de domingo pero disfrazados de adolescentes, sino que empiezan a hacer conversaciones, diálogos, risa, alrededor de algo para comer y, y se va viviendo desde otra manera. Porque inclusive, y la otra vez con los líderes de adolescentes acá en la iglesia les decía, porque nos juntamos, estábamos en una reunión, pues, y yo me senté y les dije, ya, cuenten los problemas que tienen. Y empiezan a contar los grandes problemas que tenían. No, mira, Freddy, nos ha costado trabajar con este libro, estamos trabajando con tal material. Y me empiezan a decir un montón de cosas, po, y me dicen, y como que me dan la palabra para que yo les responda. Y yo les dije, ¿en serio ese es su mayor problema? Si el libro con el cual te estoy trabajando es el mejor o no. Me dijeron, obvio, Freddy, si no nos da. Yo le dije, es que me da lo mismo el domingo. Yo le dije, perdónenme de todo corazón, pero ustedes se están centrando de 7 días en uno. Es decir, ¿qué hacen el resto de la semana con los adolescentes? No, pues Frey, que no nos podemos juntar todas las del día de la semana, pero ¿cuántas veces te se muestras disponible? ¿Cuántas veces le escribe? ¿Cuántas veces lo llama? ¿Cómo están trabajando con los papás de los adolescentes? El libro es lo de menos. Y creo que nosotros le seguimos dando demasiada importancia al culto o a la reunión y tampoco importancia a establecer relaciones significativas. A que seamos significativos para los adolescentes. ¿Y por qué? Y de esa manera, ¿por qué? Porque de esa manera nos convertimos en una guía espiritual. Y ese finalmente es uno de los mayores roles del discipulador, de ser una guía espiritual, donde fomentemos los hábitos espirituales. Y los hábitos espirituales nuevamente, no solamente como mera estructura, sino como hábitos, como, como estilo de vida. ¿Por qué? Porque ahí también se genera el discernimiento espiritual, donde ayudamos a identificar al adolescente sus metas, sus propósitos, sus dones, sus ministerios, ayudándolo a asistir a la toma de decisiones y así. ¿Por qué? Porque su gran desafío, nuevamente, así como en la identidad, es el propósito. Y en torno a todo este propósito van a nacer y siguen naciendo decenas de preguntas. Desde la más básica que es qué estudiar, hasta adolescentes más potentes que se están preguntando cuáles son sus dones y ministerios. Porque ahí se empiezan a vivir las grandes preguntas. Ahí se empiezan a vivir los grandes desafíos. Actualmente en relevo, por ejemplo, trabajo con, de todos los adolescentes, hay 6 que tienen entre 15 y 16 años que tienen llamado pastoral. Y creo que Dios responde ahí parte de mi oración y yo siempre oraba, Señor, quiero conocer a adolescentes con llamado pastoral, adolescentes con llamado misionero, adolescentes que sepan lo que quieren. Y eso se logra, o lo hemos logrado de una u otra manera, porque hemos estado cerca y hemos dado acompañamiento en esas preguntas. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y es raro, porque ahora que yo digo el lado B, po, esos adolescentes con llamado pastoral, después de conversar sobre su llamado y lo que Dios está hablando a su vida, la siguiente pregunta o la siguiente temática es que le gusta una chiquilla, nada que ver, pues ¿cómo? o, o después de ahí se van a jugar Free Fire, entonces, ¿cómo tantas cosas tan diferentes de conversación? Pero ahí están, con pensamientos, con problemática y uno ayudándole en esa toma de decisiones, a identificar cada uno de sus caminos en el propósito que Dios le está entregando. Finalmente, quiero entregar algunas estrategias prácticas para estas dos grandes temáticas, para que estos adolescentes puedan descubrir su identidad y su propósito. Lo primero,
tenemos que ayudarle a conocer su identidad en Cristo Jesús. Y este creo que es uno de los grandes desafíos. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos identidad y propósito, creo que el tema de identidad es potente. ¿Por qué? Porque vivimos desde un mundo que la identidad está siendo moldeada por las redes sociales, por las influencers de moda, por el músico que está en el momento. Y por otro lado, con mensajes de la cultura, con mensajes de la familia, con mensajes de muchos lugares, en los cuales quizás no son los mejores. ¿Para qué sumarle esto? Estadísticas de abuso sexual infantil, estadísticas de situaciones en la infancia que no deberían existir. Entonces el trabajo con la identidad creo que es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo trabaja la identidad de los adolescentes? ¿Cómo trabajar una autoimagen saludable, donde puedan ver una visión positiva no solamente de ellos mismos, sino que de lo que Dios está haciendo en ellos mismos? Entendiendo la gracia de Dios, entendiendo la creación de Dios, entendiendo todo lo que Dios ha hecho en ellos. Superar mentiras. Con este de superar mentiras es acallar voces. Nuevamente, acallar voces de la cultura, acallar voces de ellos mismos, acallar voces inclusive de nosotros como familia, acallar voces de la religión, acallar voces de tantas cosas. Y cada voz de estas, cada voz que es necesario acallarla, se acalla con verdades. Es decir, verdades de quiénes son, verdades de la paternidad de Dios, y así sanando diferentes cosas. Y creo que este camino de crear, generar, sanar identidad es un camino necesario, es un camino importante y un camino que muchas veces no tocamos. Entonces yo hablo muchas veces con líderes de adolescentes y sus problemáticas son atacar el pecado. Entonces me dicen, no, es que para los adolescentes queremos trabajar la sexualidad, para los adolescentes queremos trabajar esto otro. Y en realidad no nos damos cuenta que quizás una de las principales cosas que hay que trabajar es la identidad. Porque un adolescente que sabe quién es, sabe que no es donde no se tiene que meter. Sabe que vos tiene que callar. Sabe qué situaciones no tiene que vivir. Un adolescente que sabe quién es, sabe finalmente dónde está parado. Y esto es importantísimo. Y lo segundo, obviamente, tiene que ver bien con el descubrimiento del propósito. ¿Para dónde va? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué Dios quiere con él? Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque descubriendo el propósito, también ayudamos a los adolescentes a descubrir no solamente para dónde van, sino que inclusive en descubrir el propósito ayudamos a sanar esa identidad. ¿Por qué? Porque en descubrir el propósito trabajamos cosas como resignificar el pasado, entendemos que inclusive las situaciones complejas del pasado nos ayudan a encontrar un propósito en la actualidad y por ende inclusive las cosas complicadas las empezamos a resignificar. Entonces descubrir el propósito no es solamente mirar al futuro, sino también es resignificar el pasado. Entonces el propósito sana la identidad también. El propósito también sana heridas del pasado. El propósito también nos acompaña en torno a todo esto. Y descubriendo el propósito, también obviamente miramos al futuro. Vemos talentos, habilidades, ministerios que Dios nos está trabajando. Entendemos, por ejemplo, cosas tan simples como qué carrera voy a elegir desde perspectivas diferentes. Aquí a los adolescentes no se les enseña qué carrera van a elegir. Se les pregunta de qué forma quieren servir a Dios el resto de su vida. Es decir, ¿quieres servir a Dios en las finanzas? ¿Quieres servir a Dios en la contabilidad? ¿Quieres servir a Dios en el trabajo social? ¿Quieres servir a Dios en la medicina? Y entendiendo las vocaciones como eso. Formas de servir a Dios con el total de tu vida. Entender que hay adolescentes que pueden tener metas y sueños inclusive diferentes. Pero es necesario formularlas. Metas espirituales, metas personales, metas laborales. Y desde ahí, obviamente, desde la gran gama de adolescentes que tenemos. Adolescentes con ansiedad, con TDA, autistas,
con situaciones complejas, donde quizás no todos necesariamente piensan o sueñan con ir a la universidad, pero sí tienen un propósito. Y eso es importantísimo compartírselo, porque el propósito nuevamente no es el que el mundo les da. El propósito no es una carrera, el propósito no es tener el mejor auto y el propósito no es tener la mejor casa. El propósito es lo que Dios ha construido en cada uno de nosotros, el cual nos construyó con un propósito. Desde ahí nos hace únicos e irrepetibles, pero también desde ahí nos hace iguales. Entendiendo que no necesariamente porque fui a la mejor universidad o no, soy más importante que el otro, sino que en el mundo, en el reino de Dios, todos somos iguales. Entonces el propósito también nos hace caminar en la misma dirección. Nos hace entender y tener ese sentido de comunidad. Y enseñarla a tener meta y sueños es importante. Y generarlas, aún más importante. Bueno, eso es identidad y propósito. Eso es el camino que se vive, que se trabaja con los adolescentes. Un camino difícil, un camino entretenido a la vez, pero como dije, con un resumen. Y si lo puedo resumir de nuevo, la adolescencia es un tiempo de cambio, pero en este tiempo de cambio es necesario dos cosas. Trabajar, sanar la identidad, construir identidad y, y acompañarlo en el descubrir y formular su propósito, su mirada adelante. Adolescentes que sepan quiénes son y para dónde van, son adolescentes que van a estar ahí a full. Y esos son los dos grandes desafíos del discipulado adolescente. Eso, muchas gracias. Ahí dijo mi Instagram, si alguien quiere seguirme, siempre es bueno. Ahí subo harto material igual de diferentes cosas, pero sobre todo estamos acá para conversar, para ir hablando, para ir ayudándoles. Desde ahora, como les dije, iba a hablar media hora, me pasé por 6 minutos, pero me gustaría escuchar preguntas, comentarios, reflexiones en torno a todo esto. Voy a leer algunos que vi que ya pusieron en los comentarios por mientras levanten sus manitos ahí. Pum. Familia Farfán Merino puso: la mejor forma de educar es con el ejemplo. Así es. Soy la Gómez. Los adolescentes vienen saliendo de la etapa de idealización que como niños tenían de los adultos. Bien, y al darse cuenta que los adultos no son perfectos, se vuelven muy jugones y algunos generan rechazo. Por lo que también es importante que entiendan que como cristianos también nos equivocamos, pero Dios es quien nos lleva a luchar día a día por mejorar y que ellos también pueden equivocarse y no deben ser perfectos. Excelente, excelente. Creo que desde ahí uno de los grandes desafíos es exactamente eso. Desde no intentar y no luchar por generar imágenes perfectas de liderazgo, imágenes perfectas de consejero, imágenes perfectas de cristiano, porque no lo somos. Y creo que más aún en la iglesia buscamos hacerlo, queremos hacerlo, necesitamos hacerlo. Es más, nos encanta cuando nuestro pastor es perfecto. Y todos sabemos que no es perfecto, pero nos encanta como mirarlo desde lejos, nos encantan todas esas cositas tan raras que hacemos los evangélicos. La mejor forma de educar es con amor, disciplina y con la palabra de Dios. Influencias espirituales demoníacas, los estamos viviendo en una cultura de construcción de la familia. Así es. Puede cortar. Y ahí lo puse en mi Instagram al final. Soy una pastora, tengo una mamá preocupada por su hija Maite de 3 años que está muy rebelde. ¿Qué hacer? No sé. Sí, porque la rebeldía finalmente nace de diferentes situaciones. Creo que no hay como una respuesta generalizada a qué hacer o por qué es rebelde una persona. Creo que la rebeldía
punto uno, en la base de la juventud, ser joven y no ser rebelde, una contradicción, ¿no? Una vez lo escuché por ahí. La juventud es rebelde per se, pero obviamente la rebeldía después empieza a trabajarse de diferentes maneras, desde el relacionamiento con los padres, hasta a qué se está rebelando. Y muchas veces creo que la gran desafío de la rebeldía es principalmente conversación en esta, y poder, o quizás desafío más que conversación en esta, es como poder entender el porqué detrás de la rebeldía. ¿Qué estrategia nos recomienda para motivar al adolescente a leer la Biblia diario? ¿Hay algún libro que nos recomiendas para conseguir motivarlos? Sí, sí. La verdad es que más que un libro, más que como un material, creo que desde ahí hay dos cosas. El punto uno, generar tareas grupales, o desafíos grupales en los cuales se vayan trabajando la lectura de la Biblia. Por ejemplo, nosotros con los adolescentes hicimos un diario de discipulados durante un año y se le regaló un cuaderno, se le pusieron sticker y todo, y íbamos eh, llena- eh, eligiendo cada uno un versículo, y nosotros mismos escribíamos el discipulado. Perdón, la reflexión. Entonces cada adolescente iba llenando su diario de, de discipulado, de reflexión, de estudio bíblico. Y al principio fue muy difícil. Pocos podían, pocos querían, y lo íbamos revisando cada fin de semana, pero después más se sumaban, más se sumaban. ¿Y por qué? Recordemos que este trabajo grupal, o estos trabajos grupales, siempre buscan en realidad que se sientan parte de algo mayor. Y este sentirse parte de algo mayor, ser parte como del grupo de lo que está pasando, creo que es importantísimo. Entonces de ahí siempre vincularse quizás con uno de los dos adolescentes que sean los que más la llevan, que estén comprometidos, y que ellos lo vayan mostrando como un avance, y de ahí lo van haciendo el resto. Otra vez lo que hicimos fue escribir la Biblia todos juntos, y estuvimos escribiendo la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, y cada uno iba escribiendo trozos y generamos la Biblia escrita a nuestra mano y puño. Y así, tareas que en realidad lo sientan, que sean parte de un todo. Obviamente todas estas tareas suena súper lindo que sean perfectas y que todos van a estar haciéndolas, pero no pasa así. Algunos sí, otros no, cuesta, uno los va manejando. Pero la idea es que inclusive estos grandes desafíos no los dejemos a la mitad. Sepamos que es así. Sepamos que los chiquillos van a tener unas veces unas muchas ganas y otras veces no. Los adolescentes aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Los maestros, líderes, padres deben reflejar... Ay, pasó algo. Me perdí. Ahí es. Deben reflejar respeto, humildad, oración, amor, obediencia a Dios. La vida diaria es testimonio. Exactamente. Alguien comentó, me hace mucho sentido el hecho que a veces nos centramos solo en material escrito y descuidamos el relacionarnos en la semana con ellos, y juntarnos en la iglesia con todos los que trabajan con preadolescentes en distintas organizaciones, hacer una especie de consejo de curso para ver casos y formas de acompañarlos. Excelente. Y desde aquí quiero tomar eh, ciertos consejos ya, porque normalmente ya tenemos este taller o pensamiento de cómo disipular a adolescentes, pero qué es lo que estamos viendo ahora, pero creo que las preguntas se están yendo también a cómo trabajar en la adolescencia desde el ministerio de la iglesia. Y cuando hablamos de ministerio de la iglesia, eh, eh, también creo que es importantísimo verlo de dos miradas. Punto uno, todos los ministerios de la infancia hasta la juventud, es decir, desde las escuelas dominicales, trabajos con kids, etcétera, pasando la preadolescencia, la adolescencia y los jóvenes, son ministerios que toman a una persona a una edad y la sueltan a otra. Es decir, que son ministerios de transición. Estos ministerios de transición tienen que entender dos cosas súper importantes. Punto uno, que son transición. Es decir, que es súper importante las transiciones.
Y desde ahí, la gran importancia, si tú estás a cargo de los adolescentes, tengas un muy buen trabajo con los preadolescentes y tengas un muy buen trabajo con los jóvenes. Es decir, si en tu calendario vas a poner tareas, en tu calendario deberían estar todas las tareas de adolescentes, pero también deberían haber por lo menos unas cuantas tareas de los preadolescentes y unas cuantas tareas de los jóvenes. Que, que los adolescentes tengan la posibilidad, perdón, que los preadolescentes tengan la posibilidad de verte, pero también que los adolescentes tengan la posibilidad de participar en algunas eh, actividades con los jóvenes. Y así, ¿por qué? Porque si tú quieres un ministerio de adolescentes exitoso, gran parte del trabajo te lo va a dar el encargado de los preadolescentes. Entonces, desde ahí tenemos que tener una imagen de una pastoral de la iglesia. No somos ministerios aislados, no somos ministerios que están sueltos, sino que vivimos esta transición. Y segundo, como somos ministerios de transiciones, creo que el trabajar de la mano es importantísimo. Y trabajar de la mano no solamente con los demás profesores, sino también con los padres. Es decir, un ministerio adolescente entonces tiene que trabajar muy bien con los preadolescentes, un ministerio adolescente tiene que trabajar muy bien con los jóvenes y un ministerio adolescente debe trabajar muy bien con los padres. Si en tu estructura de ministerio adolescente no tienes esto visualizado, vas a tener problemas. Porque te va a pasar que adolescentes no quieren pasar a los jóvenes, porque tus amigos están acá, te va a pasar que preadolescentes cuando pasan a adolescentes no se van a llevar bien y todo esto. Entonces, si logramos que esto se dé de una manera súper fluida y entendiendo este relacionamiento con los padres, vamos a ir muy bien. Ya. Es muy importante lo que creemos que tenemos que ser perfectos. Yo tengo 17 años y una amiga me contó que ella dejó de ir a la iglesia porque la jugaba mucho por su forma de vestir y está muy mal. Y más viniendo las personas que vamos a la iglesia, ya que lo único que puede jugar es Dios. Esa es una razón es porque los jóvenes casi no se ven, porque se sienten jugados. Ellos ven las acciones y ven que no siempre todos fueron perfectos y al que les demuestre que tienen que serlo, los hace que no quieran asistir. Por eso es muy cierto lo que usted dijo de que ser amigo y orientar paso a paso, ya que nosotros los jóvenes a veces somos muy complicados. Exactamente. Y, y creo que le sumaría esto eh, no solamente el tema de no juzgar o no mostrarnos perfectos, sino también el tema de no juzgar. Creo que ahí es potente. Y ahí somos muy buenos para el juicio. Hola, ¿qué temas son importantes de la Biblia para adolescentes? Aparte de identidad y propósito, que para mí son como los dos perfectos temas para adolescentes. Eh, yo creo que es muy importante lo que está alrededor de la identidad y el propósito. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en identidad, pero también entendamos que las doctrinas fundamentales parte de la identidad. Entonces, a muchos adolescentes les importa que mucho eso. Es más, es muy entretenido estudiar como discipulado básico con adolescentes. ¿Por qué? Eso también es identidad. Y por otro lado, propósito también son misiones, propósito también es la acción de la iglesia, o inclusive en propósito, otra cosa que es muy entretenida porque los adolescentes lo sienten como casi como salfate, es estudiar el Apocalipsis, por ejemplo. Y cuando uno estudia el Apocalipsis se da cuenta que no quiere decir solamente que son hechos del futuro, sino también es parte de la misión de Dios con la iglesia. Entonces entenderlo desde esa mirada es súper lindo. Entonces, alrededor de estas dos grandes palabras que identidad y propósito, creo que hay un montón de temáticas que se pueden ir trabajando. Ya. Consulta, ¿cómo incentivar a niñas en la adolescencia cuando van una o dos adolescentes y no tienen para compartir con sus pares?
Buenísimo. Creo que lo principal nuevamente es estar cercano de ellos o de ellas. Es decir, quizás estas dos o tres chiquillas les cuesta compartir con la otra adolescente. Y desde ahí aprovechan, punto uno, aprovechan a los jóvenes. Yo cuando veo eso, voy a donde los jóvenes y les digo, chiquillos, porque no hay cosa más bacán para un adolescente es que un joven se le acerque. Porque son los grandes, pues, son supuestamente los que ya están como haciendo cosas entre la iglesia y otros así. Entonces, como yo sé que los jóvenes son más metidos, busco o una o dos chiquillas de los jóvenes que yo sé que puedo conversar con ellos y les digo, yo no les digo a sus pares ahí, les digo a los jóvenes, chiquillas, saben que vienen esas dos adolescentes, están empezando a ir a la iglesia, pero como que no se vinculan mucho. Pueden ustedes conversar con ellas, invítenla algún día a tomar un café, invítenla a una salida, y desde ahí empiezan a vincularla. Y ahí cambia todo. Creo que desde ahí podemos acoplarnos nuevamente, el trabajo con los jóvenes. Y ese, uno consejo, quizá hay más cosas, más formas en las cuales incentivar a las niñas. Yo doy un consejo de cosas que se pueden hacer, pero en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer entre medio. Hola, ¿cómo trabajar la fe en adolescentes con TEA? Que no logran creer en Dios ya que buscan lo científico en todo. Gracias, excelente clase. Yo creo que la forma es trabajando con influencers cristianos que sean más dados para los científicos. Desde ahí hay mucho, y principalmente desde el tema apologético. Y sí, hay bastante muy buenos. Y creo que tomarse de eso. Eh, es ya un tema complejo, el tema de adolescentes con TEA. Creo que también desde ahí yo no soy un experto, y mi respuesta va a ser obviamente muy superficial como trabajar con influencers, pero es lo que he podido hacer desde lo básico que conozco. Ahí asumo que no es mi experticia, por si acaso también. Eclesiastes 12, precioso versículo. ¿Alguna idea o forma para poder trabajar con los padres del adolescente? Excelente. Creo que una de las mayores problemáticas es que cuando trabajamos con padres de adolescentes los trabajamos como en el colegio. Hacemos consejos de curso. Lo invitamos a reuniones de apoderados. Y no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que lo primero, hacer escuelas para padres, creo que es una buena forma, con temáticas que nosotros veamos que están pasando en los adolescentes. Lo segundo, hacer parte de los ministerios a los adolescentes. Perdón, del ministerio a los padres de adolescentes. Desde cosas muy básicas como que sean partícipes desde generar la colación, compartir, hasta cosas mucho más complejas como, y nosotros lo hemos hecho, materiales durante la semana para hacer iglesia en casa. Discipulados, forman que los padres puedan seguir conversando con los chiquillos durante la semana. Eh, Creo que ahí pueden ver muchas formas en las cuales trabajar con los papás. Y obviamente también creo que es importante muchas veces entrevistar uno a uno a los padres. Y aquí hay una cosa importante. Y ahí como pastor se los digo, creo que es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque yo creo que de la mejor forma que yo me he enterado de crisis familiares es por los adolescentes. Ok, y llega un matrimonio a la iglesia, ay, ¿cómo están? Bien, pastor, súper bien, todo bien, excelente, en victoria, oh, qué lindo, amén. Después voy donde su hijo adolescente, oye, ¿cómo estamos más o menos? Oye, no, mis papás se la pasan discutiendo, alegando, y yo digo, a ver, pues acabo de conversar con tu papá y están en victoria y tú me dices que está todo mal. Y la mayoría de las veces de las crisis familiares yo me entero por los hijos, los papás ni me cuentan. Y creo que es súper importante eso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría también de las crisis de los adolescentes muchas veces se dan por crisis desde los padres. Entonces también trabajar la pastoral más allá de la sola clase, sino también desde entender lo que está pasando, creo que es importante.
Ayudarle a entender que su identidad en Cristo puede centrarse en que comprendan que su valor no depende de lo que los demás piensan ni de las tendencias culturales, sino de lo que él sienta sobre propósito para el cual el Señor lo llama. Mira, excelente. Creo que las tendencias culturales cada día son más complejas. Y creo que desde ahí, ¿por qué? Porque nosotros nacimos desde modas culturales que son las tribus urbanas. Desde las tribus urbanas más antiguas como los metaleros, los rockeros y todo, hasta las últimas que pudieron ser los Pokémon y todo. Pero la verdad es que ahora no existen las tribus urbanas. Eh, y nosotros tratamos de seguir encajando al adolescente en tribus urbanas que ya no existen. Creo que la única que se podría llamar entre comillas una tribu urbana son los otakus, que aún así son un mundo muy amplio. ¿Por qué? Porque esta imagen de tribu urbana, que eran un grupo de personas que se parecían mucho, iban juntos, actualmente son muy diferentes, son miles de tendencias, las cuales desde lo más micro se generan comunidad. Entonces en esta búsqueda de comunidad ya no hay una mega tribu urbana, sino que hay muchas ideas que van flotando y que se pueden ir sacando desde el influencer de moda. Y inclusive cuando hablo del influencer de moda, para muchos sigue pensando en, no sé, Germán Garmendia o un influencer grande. Pero en realidad cuando hablo del influencer de moda son cientos de microinfluencers que trabajan diferentes ideas. Entonces, aún así, nuestra imagen de lo que es como la influencer ha cambiado un montón. Entonces, ya no existen esto de las grandes tribus, las grandes líneas de pensamiento desde los adolescentes porque siguen a alguien, sino que una lluvia de ideas, de pensamientos que van flotando desde la internet. Nos falta mucho, pero un montón. A todos. Creo que, por eso yo creo que si buscamos lograr que eh, entender al adolescente, creo que es nuestro gran error. No buscamos entender al adolescente, sino que cómo trabajar inclusive cuando no lo entendamos. Porque igual el día que lo entendamos, como dije al inicio, va a cambiar. Eh, Profesor, ¿nos puede dar estrategias para hacer que mis preadolescentes se unan más? Es que a veces veo que se hacen grupitos y eso que son solo cuatro. Entre cuatro se hacen grupitos de dos. Excel- Excelente. Y aquí está este gran desafío. ¿Por qué? Porque, ya, vuelvo un poquito atrás. Esto ya no hay tribu urbana, ya no hay mega influencer, todo esto, sino que hay decenas de miles de pensamientos los cuales están eh, metiéndose en la cabeza de los adolescentes. Ya no hay. Antes a nosotros era, no sé, el conductor de televisión o el youtuber, que dentro de los 10 youtubers que uno elegía uno, no, ahora hay cientos de personas las cuales están vaciándose los adolescentes. La problemática de esto es que las diferencias son muchas entre un adolescente y otro. Pueden ver inclusive las mismas cosas, pero no aún así sentirse igual al otro o no sentirse parte de algo. Entonces, más que unirlos per se, más que se unan, hay que buscar un propósito que los una. Es decir, desafíos que lo unan. Y aquí quizás vuelvo un poquito, si bien no están las diapositivas, pero los grandes estudios, por ejemplo, muestran que la adolescencia y los adolescentes que vienen son cada día más unidos a labores sociales. Entonces, están dispuestos a generar desafíos sociales desde problemáticas muy diferentes a las de nosotros. Quizás a nosotros en la mente, desde un desafío social, pensamos ir a visitar a un hogar de ancianos. Eh,
No, los desafíos de ellos son diferentes. Es decir, los desafíos como salud mental, como el cuidado del medio ambiente o rescatar perritos, pueden ser grandes desafíos que lo unan y finalmente les dé propósitos en común. Entonces, trabajar desde proyectos es importantísimo. Aquí nosotros trabajamos con proyectos anuales y los chiquillos generan sus propios proyectos y nosotros les apoyamos en todo en generar el proyecto. Y hay tiempos donde el proyecto ni siquiera lo pescan y hay momentos que van súper bien con el proyecto. Pero la mayoría de ellos, si no todos, hacen un proyecto a final de año. Ya sea un impacto evangelístico, ya sea una actividad, ya sea abrir algo, no sé, algo, hay proyectos en los cuales están trabajando. Y estos proyectos en común lo hace unirse en base a algo. Entonces, si buscamos que se unan per se, nunca va a resultar. ¿Por qué? Porque son muy diferentes, porque tienen diferentes influencias, muy variadas, mucho más variadas de lo que nosotros vivimos. Pero nosotros tenemos que generarle un propósito en común. Y esa es la forma en que se unen, nosotros generándoselo. Uy, que hablé harto. Así que voy a sacar aquí. ¡Pum! Ya, volví. Ahora les veo mejor. Bueno, ya cumplimos la hora de clase, como habían dicho. No sé si alguien tiene otra pregunta, duda, reflexión que podamos conversar. Yo sí quiero dejarles algo que les puede ayudar y que espero que sea de bendición. Es que eh, tengo una página web. Se llama freddyvillarroel.com. Suena como mucho, pero no es tanto. Sí. En esta página web ustedes pueden encontrar 1000 libros, pero importantísimo, más que compren algo, porque no es lo que busco, pueden descargar cosas. Miren, ustedes se van a descargar y ustedes pueden descargar libros o diferentes materiales. Por ejemplo, está este libro que son parábolas para adolescentes. Fue un material que escribí para los adolescentes de Bethesda. Y aquí son como todo un año de clases solamente basándonos en las parábolas. Aquí, por ejemplo, pueden descargar gratuitamente un trabajo de identidad y propósito. Entonces también trabajamos diferentes clases de identidad y propósito. Ustedes pueden verlo. Pueden descargar el libro de identidad y propósito de relevo, también gratuito. Si bien dice comprar, es para descargar, ahí lo pueden descargar. Y así pueden descargar harto material, otro social obviamente, pero hay material de descarga gratuita. Si de alguna manera, porque algunas veces trae complicaciones, pero si de alguna manera, no sé, no lo pueden descargar, también me pueden hablar al Instagram. Pero ahí miren, por ejemplo, ahí está el material de parábolas para adolescentes y está el material, introducción, cómo trabajarlo, todo, y después el desafío y después sal y la tierra, con aplicación, actividades prácticas, si se dan cuenta actividades prácticas, eh, el diario de influencia positiva son actividades que para trabajar en la semana y todo. Entonces ahí está todo ese material. Y así, cada material que les comparto acá es un material que está gratuito para, para todos ustedes si lo quieren usar. Aquí está el de identidad y propósito. Lo mismo. Ahí está todo, cómo lo pueden ir trabajando, el contenido, cómo se trabaja y los estudios bíblicos. Por ejemplo, este trae 8 estudios bíblicos. Son 8 clases. Y cada clase no necesariamente dura una clase, sino que la pueden ocupar en más veces. Y eso, ahí hay harto material gratuito. El libro de identidad y propósito, no se los mostré, pero el libro de identidad y propósito también trae clases. Entonces, el libro ustedes lo pueden ir leyendo con los adolescentes. Y varias iglesias lo han hecho así. Lo van leyendo y avanzan hasta tal página y en la clase del domingo. Y así es bacán porque tienen que leer en la semana y ahí es cuando uno ve son desafíos de grupo. Entonces todos estamos leyendo el libro
identidad y propósito, y el domingo llegamos a reflexionarlo y pensarlo. Todo ese material está gratuito para que lo puedan descargar. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Freddy, Pueden abrir. Hola. hola, soy Felipe Farfán. Nosotros junto a mi iglesia somos de la Pastoral de Niños y Adolescentes de la iglesia Viña Renuevo en San Pedro de la Paz, la octava región. Mire, ya. Y eh, compartimos completamente que la base del trabajo con los adolescentes es la identidad. De hecho, es lo que hemos estado trabajando con ellos. Pero también creo que es importante y vamos a comenzar nosotros ahora un discipulado con ellos sobre apologética, sobre enseñarles a defender la fe, porque una vez que ya salen al mundo, tienen que ser capaces de estar firmes en las creencias que ellos tienen para poder no ser corrompidos por la influencia, por la presión social que tú comentabas igual delante. Entonces, también creo que es muy importante trabajar en eso. Buenísimo. Muchas gracias. Primeramente, amo San Pedro, viví hasta los 19 años en Lomas Coloradas, así que eh, disfruto mucho. Bueno, somos de Lomas Colorado, de hecho. Bueno, mira qué bacán. Y sí, mira, hace como 3 semanas estuve en Hop, una iglesia que está en Villa Italia. Y Ya. así que les mando un abrazo. Amo Concepción. Mi papá es el pastor de la primera iglesia bautista de Talcahuano, así que viajo mucho para allá. Así que les mando un abrazo primeramente. Ah, Y segundo, sí, po, yo creo que ujú. cuando hablo de identidad, y creo que le diste en el clavo, hablo de muchas cosas alrededor. Por eso además dije doctrina cristiana, apologética. Hay muchas cosas que están vinculadas con la identidad, que no es solamente quién soy, sino qué me construyo, qué construye quién soy. Y creo que la apologética es un tremendo... Y le encanta a los chiquillos además, le encanta a muchos la Sí, apologética. po. Y delante alguien dijo de los niños TEA, y ahí a ellos les encanta también, o por lo menos a algunos con los que yo he trabajado, porque es muy amplio eso, también les gusta mucho. Nosotros todavía no hemos comenzado. Estoy trabajando en como las clases y todo eso para comenzarlo ya pronto, ahora para el segundo semestre. Buenísimo. Mira, ahí preguntaron algún material que recomiende para trabajar con apologética. En lo particular, pucha, va a sonar súper ñoño, pero trabajar con este que dice el caso de Jesús, los casos de Lee Strobel son muy buenos porque son muy básicos. Hay otro libro que se sacó con la película Dios no está muerto, que también es muy bueno. Y no sé si ustedes mismos que van a trabajar eso, saben de alguno. No, mira, sabes que yo le puse en ChatGPT, le puse hazme un discipulado para adolescentes para defender la fe, trabajar con una apologética. Y me armó ahí un discipulado para 8 clases, que está bastante bueno. De hecho, hoy día lo comentamos con el pastor y todo, y está como que nos complementó algo, nos dijo que estaba súper completo, así que funciona súper esa herramienta, aprovechenlo, chicos, Sí, bo. chiquillas. Así que muchas gracias, exactamente. Así que, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Soy la. Sí, buenas noches. Bueno, desde acá de La Serena, sí, dar las gracias primeramente por la clase porque de verdad muy dinámica y muy interesante. Y hablar un poco de la experiencia de nosotros. Nosotros llevamos más o menos, yo creo que un sentir del Espíritu Santo, más o menos 3 años trabajando precisamente en identidad y propósito. Comenzamos primeramente con un encuentro de niños y adolescentes, bueno, más preadolescentes por las temáticas que se tratan en el encuentro. Y luego de eso pasamos y ya llevamos 2 años haciendo campamentos de niños. Y los llevamos en el verano todo un fin de semana, claro, ellos juegan y todo, pero nos funciona mucho el apartarlos
porque, claro, ellos aprenden de la palabra de una forma más dinámica y además, algo que también es súper importante y que precisamente en los campamentos se incentiva bastante es que ellos creen amistades dentro de la iglesia. ¿Por qué? Dentro de sus pares, porque ellos en la adolescencia les importa más la validación de sus pares que incluso que la de sus propios padres. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Y en qué estamos trabajando nosotros? Que, por ejemplo, si el día de mañana ellos tienen que decirle que no a algo que les pida un amigo, no tengan miedo a quedarse solos por decirle que no a ese amigo, sino que sepan que en la iglesia tienen pares, tienen amigos que van a ser su respaldo y que nunca van a estar solos. Entonces, en eso nosotros hemos trabajado este tiempo y también quizás como tip, y que lo relacionamos mucho al campamento, como ya es segundo, ya vamos por el tercero, para que ellos lean la Biblia y todo eso, trabajamos todo el año con sistema de puntos. Bueno, Entonces le decimos, por ejemplo, ya el domingo tienen que llegar con tal versículo aprendido y lo ponemos junto con otras cosas con sistemas de peaje. Entonces ellos tienen 15 puntos por el peaje y por aprenderse el versículo, 5 puntos por llevar la Biblia y después todo eso les da un puntaje final y al final de año ponemos un pendón con la foto de la alianza ganadora y una copa que les damos. Entonces quería como compartir eso y de verdad que me gustó mucho esta clase porque siento que es como para mí por lo menos como un refresco de que vamos por el camino correcto. Eso, gracias. muchas gracias, Zoila. Yo creo que diste una gran enseñanza. Creo que también el trabajo a largo plazo es un trabajo importantísimo. Importantísimo. Así que felicitaciones, felicitaciones. Así que para ir terminando, nuevamente darle las gracias por prestarme su oído, darle las gracias por lo que invierten. Siempre lo digo, gracias porque invierten en los adolescentes, gracias por esos tiempos de desvelarse, de muchas veces conversaciones, por invertir sus dineros, por invertir recursos en estas nuevas generaciones. Eh, Como pastor se los digo, muchas gracias, muchas gracias. Dios ve cada esfuerzo que hacen, Dios ve cada hora que invierten en las nuevas generaciones. Y les mando un abrazo gigantesco y terminemos orando por esto, por las nuevas generaciones. Les invito a cerrar su hojita ahí donde estén. Padre Celestial, bendito Dios. Oramos, papito, por cada adolescente que está representado acá. Oramos, Señor Jesús, por los adolescentes, Señor Jesús, de Arica, Punta Arenas, que sus maestros están acá. Por los de Talca, Concepción, La Serena y así tantas ciudades que hablaron acá, Señor Jesús. Te pido que los seas bendiciendo. Que tu Espíritu sea, Señor Jesús, enamorándolos, que tu Espíritu Santo sea llevándolos a más. Que tu Espíritu Santo los llene de pasión, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo les muestre su propósito. Que tu Espíritu Santo sea sanando su identidad. Papito, te pedimos por cada uno de ellos, por cada uno de ellos. Pero también te pido por cada uno de estos consejeros y maestros, por cada una de estas personas, porque si invirtieron tiempo y dinero de estar acá, Señor Jesús, es porque hay algo en sus corazones. Papito, llévalos a más. Papito, llévalos a enamorarse cada día más de tu ministerio. Llévalos, Señor Jesús, a enamorarse cada día más de ti. Llévalos a que haya una pasión tan profunda por las nuevas generaciones, que hay un dolor tan profundo, Señor Jesús, por lo que les duele a las nuevas generaciones. Que se levanten de acá, Señor Jesús, maestros más fuertes, se levanten de acá, Señor Jesús, líderes más apasionados, se levanten consejeros que estén dispuestos a dar aún más. Papito, que esta clase le lleve a eso, que le lleve a un desafío de dar más, un desafío de transformar, un desafío de salir de acá, Señor Jesús, con ganas de obrar aún más. Papito, y que seas tú, que sea tu amor, que sea tu Espíritu Santo, transformando nuestros corazones. Gracias, papito. En tu nombre, oh Dios. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor les bendiga
Ay, tengo que sacar una foto. Si pueden, los Gracias. que puedan pretender su cámara para sacar una foto buena, se lo agradecería. Ay, no. Los que puedan, si no pueden, se entiende. Pobre, no, no. Ya. Déjenme ver. Ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora saluden. Ah. Nos vemos. Muchas bendiciones. Muchas Bendiciones. bendiciones. Chao, Bendiciones. Gracias por chao. todo. Bendiciones, bendiciones, hermosa clase. Buenas noches a todos. Dios les ama. Bendiciones. Chao, bendiciones. chao. Gracias, bendiciones. Noches. Gracias por